¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. La semana pasada les había medio adelantado este capítulo 12 y 13 es como una vista al pasado de Israel y de la iglesia en parte, y vamos a ver varias cosas que son proféticas a futuro, algunas que son de esas doble proféticas que ya pasaron y que se van a repetir, y básicamente estamos ya entrando a lo que es pues la manifestación del anticristo, aunque ya hemos visto en los sellos y en las copas, ya hemos visto la gran tribulación y ahí ya está el anticristo reinando. Aquí vamos a ir viendo más o menos cómo surge y todo esto. Entonces esto entra dentro de lo que le hemos llamado explicación angelical, y es una explicación angelical de confrontación y de victoria. ¿Te acuerdas de qué trataba la explicación angelical pasada? Era una explicación profética de indicación de cómo la iglesia tiene que reaccionar, y veíamos la parte de los dos ungidos y todo esto. Ahora lo que viene a decirnos esta explicación es de que va a haber una confrontación y victoria para la iglesia. Amén. Y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo. Las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos, ay los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ok, esta visión está perrona, ¿verdad? Está muy, muy padre. Y, esta visión básicamente es un resumen de la historia de Israel, pero también tiene un paralelismo con lo que va a ocurrir a Israel en los últimos días. Acuérdate que muchísimas de las profecías que están en la palabra tienen doble o hasta triple cumplimiento, ¿verdad? Muchas fueron cosas que iban a pasar en el tiempo donde estaban viviendo, luego se iba a cumplir parcialmente de nuevo en algunas generaciones más, y muchas iban a encontrar un tercer cumplimiento en el fin de los tiempos. Por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Primero fue barrida, anunciada que Jerusalén iba a ser sitiada y que iba a venir un principado, ¿verdad? Y que iba a arrasar con ella. Pasó con Antíoco IV Epifanes, esa es la primera así a bote pronto. Vuelve a pasar en el año 70 con Tito, una sombra y figura, y luego va a pasar ya finalmente el cumplimiento total con la venida del anticristo. Es un ejemplo de muchas que vemos así, y esta es de ellas, ¿ok? Entonces vemos aquí que se va a desarrollar una guerra celestial, pero antes de ver esta guerra celestial, vemos esta figura donde aparece esta mujer y aparece el dragón, y la mujer va a dar a luz y el dragón quiere a ese hijo, y vamos a ir viendo punto por punto, ¿verdad? Lo primero que vemos es que esta mujer representa a el Israel fiel a través de la historia. El sol y la luna son referencias al sueño que tuvo Josué, que tuvo José, ¿verdad? Que él soñó que se inclinaban ante él las 2 lumbreras del cielo, ¿verdad? Y también estrellas y también las gavillas de sus hermanos. Y aquí vemos esa figura, vemos el sol y la luna que vendrían siendo los padres de José, y luego vemos 12 estrellas que vienen representando las 12 tribus de Israel, que son, vamos a decir, no lumbreras porque pues, no vienen a ser tanto como lumbreras, pero astros menores, por así usarlo, y están ahí, ¿verdad? Y representan a esta mujer, ¿verdad? Las 12 figuras, las 12 estrellas pueden representar las 12 tribus, o uno por uno a los 12 patriarcas. Había una promesa para Israel en Abraham. La promesa que hace Dios a Abraham es que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso es con la iglesia. Pero antes de que sean benditas todas las naciones de la tierra, que es la iglesia, primero iba a haber un pueblo especial, un pueblo escogido, de donde iba a venir el Mesías, que en el Mesías es el cumplimiento en quien son benditas todas las familias de la tierra. Él es la semilla, la simiente de Abraham, que viene, y a través de él hay salvación, no solo para un pueblo, sino, como vemos, para todas las naciones. Y ahí está la figura de la iglesia. Así que cuando vemos esto, si Satanás le hacía guerra a Israel, si lograba vencer a Israel, vamos a por así decirlo, en el panorama,
lo que hubiera logrado es que no se diera el cumplimiento total, que no se diera la profecía final, ¿verdad? Por eso la primera figura de ataque de Satanás en la historia, ¿quién es? Pues Israel, porque todavía no se ha formado todo lo demás. Es como en estas películas donde viajan en el tiempo y tienen que quitar un evento de acá para que quiten todos los eventos que están por venir. Ese es el principio que usa Satanás. Y desde el principio, ¿verdad? Desde que Israel está en formación, viene a tentar, viene a tratar de destruir, viene a desanimar, etcétera. Salud. Y vemos que esta mujer está encinta y está clamando con dolores de parto por el alumbramiento. Este estar encinta habla de los planes de Dios en gestación. Muchos de los milagros que tú ves a través de la Escritura están asociados de alguna manera con el nacimiento. Muchos de los eventos especiales, ¿verdad? Para bien y para mal. Por ejemplo, pues el primer milagro importante, vamos a llamarle así, en la línea de tiempo de Dios con el pueblo de Israel, tiene que ver con un nacimiento fruto de una esterilidad. Es el milagro del nacimiento de Isaac. Ese es el primer milagro que vamos a decir sobresaliente. Sí, está antes el diluvio y todas estas situaciones, pero ya como historia de Israel, ya empezando a formarse Israel, toma a Abraham. Ahorita estábamos platicando Chuy y yo de esto acá afuera. Toma a Abraham y de repente le da una promesa. Abraham aparece en la Biblia como muchos otros personajes sin darnos un trasfondo. De repente Dios le habla y él obedece. Primero obedece parcialmente, luego termina de obedecer ya a plenitud. Pero la promesa que le da primero el Señor es: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y cuando ya Abraham ha demostrado, ha salido, ha obedecido y ha mostrado cierta fidelidad, Dios le aparece y le dice, ¿verdad? Lo saca de la tierra de donde está ahí dormido y le dice: cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces está la promesa de un hijo implícita. ¿Por qué? Porque para tener una descendencia numerosa, primero necesitaba un primer hijo, para que de ahí saliera todo lo demás. Sabemos la historia. Él era viejo, Sara era vieja y era estéril, y ahí promete un nacimiento. ¿Cuánto se tardó en nacer Isaac? En el vientre de Sara, a lo mejor 9 meses, pero en el plan de Dios, alrededor de 15 a 20 años, en lo que Dios prometió y se cumplió. Así que vemos que las promesas de Dios tienen un tiempo de gestación profético, además de la gestación natural que pudiera tener. Y esta mujer va a dar a luz, y va a dar a luz a un príncipe, va a dar a luz a un Mesías, aquí dice en Apocalipsis, aquel que regirá las naciones con vara de hierro, aquel que va a tener autoridad. Y es la promesa precisamente de un redentor, de un gobernante, de un rey, que es la promesa del Mesías. Dime. Entonces, esta promesa está desde Génesis 3, cuando el hombre cae, ¿verdad? Cuando peca, está la primera mención profética de que se le iba a herir al diablo en la cabeza, iba a venir alguien que nos iba a redimir, y es la primera mención profética de Cristo. Y luego hay muchas, ¿verdad? Pero la figura mesiánica es la que este pueblo Israel va a dar a luz, y lo va a dar a luz con dolores de parto, en tiempo de angustia, en tiempo difícil, ¿verdad? Toda la historia de Israel como nación a lo largo de los años ha sido difícil, ha sido de angustia. Algunos dicen que en parte lo que pasó, por ejemplo, después del tiempo de Jesús en adelante, tiene que ver con cómo trataron a Cristo, pero la verdad es que desde siempre han padecido persecución. Y aunque muchas veces ellos abrieron la puerta para el juicio con su desobediencia y todo esto, lo cierto es que siempre han tenido enemigos respirándoles en la cabeza, ¿verdad? Persiguiéndolos.
y estos enemigos han estado ahí. Este dragón es Satanás, ¿verdad? Este dragón es muy clara la figura que es Satanás. Lo mismo, no lo tengo que interpretar, el pasaje lo dice, y el dragón es Satanás, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y vemos esta figura, y a mí me gusta decir, por ejemplo, que es como una evolución, ¿verdad?, del trabajo del diablo. ¿Por qué? Porque el trabajo del diablo comenzó con un reptil pequeño en el Edén, diciendo mentiras, ¿verdad? Una intimidación disfrazada con engaños, y termina con un reptil gigante, poderoso, furioso, desplegando su poder, ahora sí en contra de todo. Y es este proceder del enemigo. Por eso tenemos que cuidarnos de la serpiente para nunca enfrentarnos al dragón. ¿En qué sentido, pastor? Lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, en las pequeñas cosas que permitimos que Satanás tome ventaja en nuestra vida. Cuando caemos en tentación continuamente y estamos cometiendo pecado, cambios en nuestro carácter que no estamos dispuestos a tener, cuando nuestra fe es mermada, cuando viene la incredulidad, ¿verdad? Cuando viene la desconfianza en el Señor por parte de Satanás, y abrimos nuestro corazón para que se geste ahí un poquito más, ahí está ganando terreno. Y si no somos sabios y lo cortamos cuando es una serpiente, va a crecer y vamos a tener que enfrentar a un dragón que nosotros no podemos enfrentar, que quien enfrenta son los poderes celestiales, no lo enfrentamos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos autoridad sobre el diablo en el nombre de Jesús, mas nunca vamos a tener dominio sobre el diablo en nuestra propia fuerza o por nuestros méritos. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tampoco se trata de tenerle miedo al diablo. La instrucción de Dios para nuestro trato con el diablo es bien fácil: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Pero necesitas hacer eso, en esa cadena, someterte a Dios. Resistir significa, ahí el resistir en el original, para los que están tomando hermenéutica, es poner defensa avanzando. Sí, es como cuando ponían los soldados una formación de escudo y se estaban defendiendo, pero no se quedaban ahí recibiendo golpes, empezaban a avanzar, y muchas veces en esa formación hacían que los enemigos retrocedieran, cayeran a barrancos, se metieran a lugares y ahí los atacaban, o tenían otra formación que era avanzar, abrir el escudo, golpear, cerrar, avanzar, abrir el escudo, golpear. Es muy parecido a la figura que está en Nehemías, cuando Nehemías está levantando los muros, ¿verdad? Y que hay enemigos, y dice que con una mano tenían la espada, ¿verdad?, para pelear, y con otra mano estaban en la obra construyendo, ahí aventando el vaciado, ¿verdad?, y con los instrumentos que ellos tuvieran ahí para hacer sus paredes. Pero habla de esta ambivalencia del creyente, donde está defendiéndose y a la vez está atacando, a la vez está buscando avanzar. La promesa de Cristo a la iglesia es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a veces en nuestra mente como que la volteamos y la entendemos como que la iglesia prevalecerá contra el ataque del Hades. ¿Te fijas que no? No es que nosotros vamos a resistir el ataque del diablo, es que la promesa es que el diablo no va a resistir nuestro ataque. Las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, vamos a ir a pelear a la mera puerta del Hades, ahí vamos a ir a aventar los catorrazos. Habla de esta estrategia militar que tenían los ejércitos, que iban y peleaban a las puertas de la ciudad que iban a conquistar. Entonces, no es nosotros defendiéndonos de la obra del diablo, es el diablo el que se tiene que defender de la obra de la iglesia, porque está empoderada por el Espíritu Santo y porque el Señor extiende su mano para hacer proezas para nosotros. No es por nuestros méritos, aclaro mucho eso, porque luego nos podemos meter en ciertas broncas espirituales. Este dragón escarlata, ¿verdad? El escarlata representa es un color rojizo
que representa guerra, representa odio, representa un derramamiento de sangre que va a traer. Tiene 7 cabezas que representan imperios, ¿verdad?, que han estado levantándose a lo largo de las naciones, y tiene 10 cuernos, que son las 10 naciones que también van a estar en la escena mundial, respaldando mayormente al anticristo. Ahora también el número 7, tanto para lo bueno como para lo malo, aplica el principio de la plenitud o del completamiento. Entonces, estas 7 cabezas hablan de estos imperios que se han levantado hasta, vamos a llamarle, hasta su fin, porque no es Israel el que va a tener el fin, son los imperios que se han levantado, ¿verdad? Se levantó el imperio babilónico, antes el egipcio, babilónico, medo, persa, griego, romano, en la historia, ¿verdad?, el nazi, y vamos a ver que se complementan con el anticristo finalmente. Entonces, estos cuernos también hablan de poder. El cuerno siempre representa poder. Si tú te fijas, de los 2 reyes de Israel que fueron ungidos por Samuel, ¿a quién de los 2 ungieron con un cuerno? A David. A Saúl no lo escogieron con un cuerno. Derramaron una redoma de aceite, era menor. Y con David fue un cuerno de aceite, hablando del poderío que iba a tener David a diferencia de Saúl. Y ya cuando viene Salomón, ya no lo unge Samuel, ya hereda el trono, lo manda a ungir, vamos a decir, David. Pero la figura del reinado de David, que finalmente es el reinado mesiánico, así le podemos llamar, porque la promesa, finalmente el pacto que hizo Dios con David fue: de tu descendencia va a haber uno siempre sentado en el trono, hasta que llegue aquel que se va a sentar ahí perpetuamente. Su imperio no va a tener fin, va a ser un imperio glorioso, y es la promesa del nacimiento del Mesías. Entonces vemos cómo viene esta mujer, ¿verdad? Está dando a luz el ladrón, ando con hermenéutica. El dragón quiere venir y hacerle frente y devorar al hijo, y esto pues nada más que menciona, o es la primera venida de Cristo, cuando Cristo viene y Satanás mueve todas sus artimañas para matar al niño, ¿verdad?, por medio de Herodes, y de este decreto que hizo de que murieran todos los niños menores a 2 años. ¿Y a dónde fue llevado Jesús para ser protegido? Al desierto, en Egipto. Y aquí es la misma figura, hay un lugar en el desierto de protección, y eso nos muestra una cosa: antes de que venga el ataque del diablo, Dios ya tiene el lugar donde nos va a proteger. Antes de cualquier embiste del enemigo, Dios ya tiene previsto dónde te va a cuidar. Y este lugar es increíble, ¿verdad? También hay una profecía que dice: de Egipto mandé a traer o llamé a mi hijo, y fue cuando regresan, después ya del tiempo que ya se arregló todo, ¿verdad? Regresan, y vemos todo este movimiento. Cuando pasó eso en la época de Jesús, todo fue un movimiento angelical. Eran ángeles los que venían y le decían a ellos: hagan esto, muévanse para acá, muévanse para allá. Era un movimiento sobrenatural que la iglesia va a recuperar en el fin de los tiempos. Si yo hoy vengo y te predico: no, es que ayer estaba en una situación y vino un ángel y me habló y me ayudó, tú lo vas a dudar, ¿verdad? La mayoría de ustedes va a decir: ¿qué cenó el pastor? Ya se me hace que anda con ondas raras. Yo lo pensaría de un predicador. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a desacreditar lo extraordinario, pero se nos olvida que la iglesia fue fundada y el pueblo de Israel fue fundado con movimientos angelicales, ¿verdad? Lot fue salvado por ángeles. En todo lo que es la gestación de Jesús, la anunciación de María, la protección con José, todos son ángeles. La manifestación de Juan el Bautista es profetizada, anunciada por un ángel. En la iglesia primitiva, Pedro es liberado por ángeles.
Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A que tenemos que pedirle cosas a los ángeles? No. A que los ángeles, dice el libro de Hebreos, son espíritus ministradores a favor de nosotros. Hebreos dice, a favor de aquellos que habrían de heredar la salvación. Eso somos la iglesia. Entonces, los ángeles son seres celestiales que están a favor de la iglesia en todo su, vamos a llamarlo, en todo su ámbito, desde gestación, formación y en el final de los tiempos. Este dragón que viene, ¿verdad?, a devorar y aparece y sale este hijo varón que rige con las manos. Bueno, ya hablé de esa parte que es Cristo, y aquí viene ya el cumplimiento, porque la primera manifestación de Cristo fue a ponerle fin al gobierno espiritual, vamos a llamarle así, de la parte del lado espiritual, donde venció al pecado, al diablo, a la muerte, y heredamos la salvación y heredamos cierta bendición de ello, pero la plenitud de nuestra salvación la vamos a ver experimentada hasta que Cristo tome el reinado total. Ya hablamos de esto la semana pasada, cuando seamos transformados, cuando estemos con Él y Él ya se siente a reinar. A partir de ahí disfrutamos de la plena de nuestra salvación, pero ahorita ya hay cosas de las que podemos echar mano. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna, esa expresión tiene que ver con extiéndete a aquellas cosas que ya son tu herencia y que sí puedes vivir en este tiempo. Hay gente que está desubicada, quiere vivir lo de lo eterno ahorita quiere las riquezas, ahorita quiere las calles de oro, ahorita quiere todas esas bendiciones, la plata que es como cascajo, ¿verdad?, en el cielo, ahorita quiere todo eso, ¿verdad? Hay predicadores, estaba platicando con Chuy, ¿verdad?, que de repente dicen, y yo no quiero la bendición en el cielo porque ahí ya la voy a tener, yo quiero disfrutar de eso aquí, ¿verdad? Y digo, pues estás bien asado, brother. Ahora, ¿de qué podemos disfrutar aquí? De la libertad del Espíritu Santo, del empoderamiento del Espíritu Santo. De eso ya tenemos. Dice también la palabra que ahorita, no mañana, no pasado, ahorita estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. A eso se le llama teología posicional, donde aunque estamos aquí, estamos en lo eterno ya ocupando una posición, y desde la posición eterna podemos hacer traer hacia acá los bienes del reino de Dios, que no es dinero, porque ¿de qué se trata el reino de Dios? Según Romanos, no es comida ni bebida. En ese tiempo la comida y la bebida era el dinero, era lo que disfrutaban. La gente tenía dinero para comer y embriagarse, no necesitaban dinero para más. En ese tiempo no había cruceros, no había playas, no había Teslas, no había carros último modelo, no había ir a la Fórmula 1, no había eso, era comer y beber y disfrutarse. Por eso el pensamiento de los mundanos, según la Escritura, es comamos y bebamos al fin que mañana moriremos, o sea, vamos a disfrutar. Salomón también dice en Eclesiastés, no le negué a mi corazón deleite alguno, comí todos los manjares, estuve con tantas mujeres, quise y probé los mejores vinos. ¿Qué era lo que le importaba a la gente de ese entonces? ¿Me entiendes? Y entonces los poderes del reino venidero no son comida ni bebida, sino son justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo por medio de quien nosotros podemos accesar y atraer los poderes del siglo venidero. También así le llama Hebreos, cuando dice que es imposible que aquellos que gustaron del don celestial y probaron los poderes del siglo venidero. La palabra siglo venidero tiene que ver con el otro lado de la eternidad. El presente siglo es en el que estamos y el siglo venidero ya es del otro lado. Entonces, esa herencia que tenemos para aquel lado, hay algunos aspectos de los cuales podemos echar mano, algunos, y no tienen que ver con la carne, no tienen que ver con nuestro beneficio terrenal, tiene que ver con que el reino avance.
¿sí? El que tú fluyas en milagros y señales es parte de tu herencia en Cristo y es parte de lo que el poder que va a tener la iglesia y es parte de lo que anhelamos. Yo anhelo, ¿verdad?, ver en cielos abiertos gente que entra enferma y que se sana. Lo hemos visto. Hemos visto gente que está enferma del hospital y Dios lo sana milagrosamente. Hemos visto entre nosotros gente que está enferma sin buenos pronósticos y Dios lo sana. Y hemos visto que viene gente de entrada por salida, llega enfermo, Dios lo sana y nunca vuelve a venir, pero encuentra sanidad. Amén. Bueno, queremos ver eso, pero a mayor escala. ¿Para qué? ¿Para que seamos bien famosos, salir en YouTube y hacer campañas? No, para que el reino avance. Los dones del Espíritu Santo, los poderes del siglo venidero, el empoderamiento de la iglesia, como lo vamos a ver aquí, es para que el reino avance. No es para nuestra vanagloria, no es para que nos vean a nosotros, es para que vean a Cristo Jesús. Amén. Entonces, este dragón hace batalla, ¿verdad? Y cuando la mujer huye al desierto, donde tiene ese lugar preparado, entra a la escena una guerra celestial. Entra Miguel y sus ángeles y luchan contra el dragón y sus ángeles. Di conmigo, hay ángeles de los dos lados. ¿Sí? Están Miguel y sus ángeles y el dragón, Satanás y sus ángeles. Y es lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto ya pasó y va a pasar. ¿Ok? Ya pasó y va a volver a pasar. ¿Cuándo pasó? En la rebelión, ¿verdad? En ese primer intento de Satanás por ser igual a Dios, donde engatusa, confunde, engaña, seduce. Chorros de sinónimos, parezco Adela Micha, ¿verdad? Seduce, engaña y todo esto a una tercera parte de los ángeles. ¿Ok? Esos ángeles son echados, Satanás es echado del cielo y son echados este tercio de ángeles y pasan a tener un nombre que es ángeles caídos. ¿Cómo se llaman? Ángeles caídos. Ahora, ¿por qué los ángeles caídos se someten a la autoridad de Satanás? ¿Por qué dentro de los ángeles caídos, que ya todos son caídos y todos son unos, por poner una expresión, unos hijos de rebelión, ¿por qué nadie le revela a Satanás? ¿Por qué nadie le quiere quitar la autoridad a Satanás? Y eso es por un principio muy importante, y es el principio. ¿Cuándo se la dio? ¿Pero en qué figura? Satanás es uno de lo que se llama arcángeles, o sea, más pesado que un ángel, es un rango mayor. Nada más fíjate en esto para que te dé miedo, porque a mí me da miedo. Aún los demonios respetan a su autoridad. Los únicos que no respetamos a las autoridades somos los hombres. Pero hasta los animales tienen un alfa y se le cuadran. Aún los demonios, siendo demonios, respetan el rango angelical que tiene Satanás. ¿Ocupas algo? Dije, a lo mejor quiere preguntar algo. Ok. Entonces, ellos mismos se sujetan. Y por eso Satanás tuvo influencia sobre ellos. Satanás no era un hijo del vecino, ¿sí me entiendes? Por usar una expresión. No era cualquier truán, era un arcángel y era el arcángel encargado de la alabanza. No estoy en una clase de guerra espiritual, por eso no me voy a los versículos puntuales, pero dice la palabra que era perfecto, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. En Isaías y también creo que en Ezequiel habla de los instrumentos, del tamboril, las flautas, todo lo que estaba preparado, incrustado en él como ser de luz, ¿verdad? Y cayó. Y este ángel caído
Por eso tiene autoridad sobre todos los demás y por eso los demás se guardan. Por eso, mi amado, escucha esto. Lo he dicho muchas veces en otro tiempo, pero tengo días que no lo digo, tiempo que no lo digo, y quiero que se te grabe porque a mí se me grabó en mi corazón. La columna vertebral del reino espiritual, sea del cielo o de las tinieblas, se llama autoridad. Si tú no estás sujeto a autoridades, tú no tienes autoridad delegada y te van a bailar. ¿Sí? Escucha esto, si tú no usas, esta es una frase también, no es mía, ojalá hubiera sido mía, es de John Bevere, pero dice, si tú no usas la autoridad que Dios te ha dado, alguien te la quitará y la usará en tu contra. Si tú por desobediencia, por rebelión o por intimidación no ejerces la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios, porque nos dio autoridad. En Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y viene una frase, ¿qué frase viene después? Por tanto. ¿Qué significa por tanto, clase de hermenéutica? Que lo anterior está ligado y justifica o es una consecuencia a lo que sigue. Dice, por tanto vayan. O sea, yo los puedo mandar a que vayan, mira, hasta se me pone la piel chinita, los puedo mandar a que vayan porque yo tengo toda autoridad y los estoy mandando con esa autoridad. Pero si tú y yo no nos sometemos a las autoridades terrenales según Romanos 13, a Dios resistimos. Entonces, si resistes a Dios, ¿con qué autoridad piensas ejercer en el reino de las tinieblas? Te va a pasar lo que le pasó a los hijos de Esceva en el libro de Hechos, que vinieron y conjuraron a un hombre con un espíritu inmundo y le dijeron, te mandamos a que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, yo no conozco a ese Jesús, conozco que Pablo así le hace, sal. O sea, casi le dijeron, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Y qué le contesta el demonio? El demonio les contesta algo escalofriante. Le dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Qué pesado está eso, que los demonios se sepan tu nombre. Ahí andas tú preguntándole al demonio, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? No, el demonio tiene que decir en la torre, ahí viene Magali, ahí viene el inmortal y con todos sus años, ¿verdad? Ahí viene Héctor, ahí viene Julián. A veces nos da miedo la guerra espiritual y se nos olvida que la guerra espiritual no la peleamos en nuestra fuerza, es bajo autoridad. Si tú estás bajo autoridad, tú puedes hacer una liberación sin importar el grado, el tiempo que tengas en Cristo, cuántos versículos te sepas, etcétera, si estás consciente de tu autoridad. El problema es que no estás consciente y que en una liberación el diablo usa de las suyas para distraerte de esa autoridad. Pero si tú estás consciente de la autoridad que tienes en Cristo, que no es tuya, es de Cristo, tú sabes que ese diablo, ese demonio, se tiene que someter a los pies de Jesús. Y ya. Sí, cuenta iba a decir cuenta la leyenda, no es una leyenda, es un testimonio, pero es de un pastor que casi es legendario, ¿verdad? Wayne Myers, que por ahí de los años 70, principios de los 80, estaban en Amistad Cristiana, no Amistad de Monterrey ni de Puebla, Amistad Cristiana, la otra red, la que es de los Pardillo. Ahí se congregaban hombres que ahorita son pastores en varios lugares, Marco Barrientos, en México, en el DF. Es amistad, la otra es Amistad Cristiana. ¿Okay? En esta Amistad Cristiana, ahí llegaba mucho Wayne Myers. Wayne Myers es amigo de todos. Llega con Amistad Cristiana, llega con Amistad de Puebla, llega con Conquistando Fronteras, llega con los Bautistas, llega con todos. Así deberíamos de ser todos, pero bueno. Pues sí, pero nosotros somos, ay no, ese evento es Pente, no, ese evento es Bautista, no, es de la Compe, fui, ¿verdad? Pero no.
Él llega y cuenta la historia que estaba un tiempo ahí, ¿verdad? Años 70, Wayne Myers tendría 40 años menos que ahorita, 60 años, un joven todavía. Y que estaban en una liberación y estaba nada menos que un pastor que se llama Carlos Elizalde, Marco Barrientos y Fernando Sosa, o sea, 3 vatos pesados, ¿verdad? Y no podían sacar al demonio. Y los traía en salsa, ¿verdad? También eran hombres, estaban empezando su camino en la fe. Y dice que nada más entró el hermano Wayne, y que cuando entró y se asomó porque quería ver qué estaba pasando, dijo el demonio: ese no, sáquenlo de aquí. Y que se asomó y que dijo: ¿qué está pasando? No, hermano Wayne, es que tenemos 4 horas tratando de liberar y no pueden. Y que nada más llegó y lo vio y le dijo: déjala en el nombre de Jesús. Y se fue, y ya. Se fue el demonio y así él también se dio la espalda y se fue. ¿Por qué? Porque no es con gritos. A mí me gusta gritar porque estoy ahí, me emociono, pero no es que tan fuerte gritas, no es usando espadas mágicas espirituales, no es echándole aceite, poniéndole la Biblia, no, es con autoridad. ¿Cuándo ves en la Biblia que Pablo dijo: salgan fuera? Y dijeron: no, aquí nos quedamos. A ver, sácanos. Se iban. Es más, Jesús ni los libera, le dicen: déjanos irnos a los cerdos. Jesús ni siquiera estaba todavía liberándolos. Dice: ok, váyanse, y se van. Esas ondas de que no, que ocupa 7 días de liberación, pues andamos 7 días bien débiles, ¿verdad? Porque es por autoridad, no es por unción, no es ¿cómo se llama? No es por trayectoria, no es por carrera cristiana. Que obviamente el tener unción, el tener una trayectoria, respaldan la autoridad que tienes muchas veces, pero es autoridad. ¿Ok? Pues mira, ni siquiera se siente, porque puedes no sentirla. Es una realidad espiritual. Sí, mira, ahí yo te diría, es una cuestión de fe en la autoridad que tenemos, o fe en lo que Cristo dijo. Porque si dijo Cristo: echarán fuera demonios, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Hollarán serpientes y escorpiones. Dijo un amigo: tú nos has dado el poder para hollar serpientes y escaleras en el nombre de Jesús. Serpientes y escaleras es un juego mexicano antiguo, ¿verdad? Y aquel cuate lo dijo así. Bueno, este Satanás, este dragón está haciendo la guerra en el cielo y es echado del cielo. Ahora digo, eso ya pasó, pero cuando venga el tiempo del fin de los tiempos, también va a pasar, va a ser echado. Satanás ahorita está en el cielo, pero en el segundo cielo. ¿Sí? Está primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, y es un grupo musical también, ¿verdad? Y nosotros somos cielos abiertos, o sea, cielos sin interferencia de Satanás en medio, cielos con entrada directa. ¿Okay? Aduéñate del nombre que tiene esta iglesia. Cielos abiertos es un nombre, es una frase que usaba Dios para bendecir. Cuando ustedes caminen con los cielos abiertos sobre ustedes, está bien perrón eso. Entonces, eso es lo nuestro, amén. Ahora, en aquel entonces fue echado del tercer cielo. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer cielo? ¿Sí se lo saben? Se lo voy a volver a explicar. Para los que ya se lo saben, se lo tienen que saber bien. Y para los que nunca lo han oído, pues para que lo conozcan. La Biblia me habla de 3 tipos de cielo. Me voy a ir del tercero al primero, aunque debería irme del primero al tercero. El tercer cielo es el lugar, es una esfera de dimensión. ¿Ok? No es un lugar físico, pero sí es un lugar físico. Solo que no es físico terrenal. Es el cielo donde habita Dios, el heaven. En inglés hay heaven y hay sky, para diferenciar los cielos. El heaven, en inglés, es este cielo donde están los seres vivientes, donde estaba el Verbo antes de encarnarse,
donde está toda la Trinidad operando, etcétera. Ahí, junto con los ángeles y arcángeles, estaban los ángeles y Satanás, cuando eran buenos, y después en la rebelión son echados, pero son echados al segundo cielo. El segundo cielo es lo que le llamamos la región de los aires. Eso está en Efesios, que dice que, de hecho vamos a ir a leerlo para no equivocarme en lo que dice. Efesios capítulo 2 usa un término para Satanás, el príncipe de las regiones celestes o celestiales o del aire, son sinónimos. Efesios capítulo 2 dice así, me voy a ir desde el 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿A qué se refiere con este mundo? Este siglo, este lugar terrenal, esta forma de gobierno caído. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, Satanás. ¿Quién es él o qué hace? Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque del tercer cielo, del heaven, de la bóveda celestial, del lugar que es una dimensión alterna a la de nosotros, fue echado al segundo cielo. El segundo cielo es todo lo que es la atmósfera, podemos decirle así, y es donde opera Satanás. Satanás, acuérdate que ahorita no está en el infierno y que el infierno no es su cuartel de guerra. El infierno es un lugar donde va a ser atormentado y castigado. No es que es el dueño de ahí y ahí tiene sus ejércitos y de ahí salen. Así lo hemos ilustrado por años, igual la misma iglesia ha participado en eso, pero no es así. Entonces, ese segundo cielo, ahí está ahorita Satanás. Pero en esta profecía de Apocalipsis es del segundo cielo a donde es echado. Porque ahora es echado a la tierra y mares. Ya no a la tierra como planeta, como atmósfera, como segundo cielo, sino tierra y mares, al tercer cielo, que es el cielo físico que tú y yo vemos, nubecitas, el firmamento, toda la creación de Dios es el firmamento, ¿ok? Entonces, ahí va a operar Satanás y dice que Satanás se va a desesperar y enojar y va a atacar como nunca antes porque sabe que su tiempo está cerca. Dice, no me acuerdo quién de todos los que oigo, pero es como un perro rabioso que le pegas unas cachetadas, ¿verdad? Y lo avientas ahí, y eso va a obrar Satanás, y eso hace en la gran tribulación, que es un tiempo, otro tiempo y la mitad de otro tiempo. La segunda parte de la tribulación está haciendo guerra, pero ¿qué pasa si ya no hay en el cielo, segundo cielo, ninguna figura demoníaca? ¿Qué pasa ahí? Van directito al trono y también de allá para acá la respuesta viene sin interrupción. Por eso va a haber el tipo de señales, milagros y poder de la iglesia, porque nuestras oraciones trabajan con el cielo. Acuérdate que Dios ha decidido, ¿por qué? No lo sé, trabajar en compañerismo de los hombres, de la iglesia. Y de la misma manera que Daniel tuvo que orar y ayunar para que lo que Dios había prometido se cumpliera, aun cuando Dios ya había dicho, así va a ser, se cumplió hasta que oró y ayunó. Y cuando viene el príncipe, ¿verdad? Bueno, no, perdón, no el príncipe, cuando viene el ángel, le dice, me tuve que echar un tiro con el príncipe de Persia, o de Grecia, de Persia, y luego voy con el de Grecia. Se va andaba echando tiros por todos lados, ¿verdad? Y le dice, y estuve ahí y prevalecí porque tus oraciones ayudaron. Desde el principio viene como la respuesta. Ese príncipe, la palabra príncipe en la Biblia
es una persona principal o de primero en autoridad, un príncipe o un principado. Por eso ves que la Biblia dice, y mandaron a los príncipes de Israel a que hicieran esto. ¿Quiénes eran los príncipes de Israel? El más importante de cada tribu. 12 principados, 12 gente principal entre los demás. De hecho, en inglés, por ejemplo, cuando tú vas a una escuela en inglés, el director no se llama director, se llama el principado, ¿verdad? El principal, ¿sí? Es la persona primera. Entonces, se da este ataque, esta guerra en los cielos, el diablo cae a la tierra y ahí es donde va a ser toda su fechoría, pero la iglesia prevalece. Ajá. ¿Dónde está Dios? No, perdón, tercero. Tercero, ¿dónde está Dios? Ajá, que es toda la parte de los aires. Ajá. Lo que vemos, las nubes ya físicamente, el cielo que conocemos nosotros, lo que podemos ver. Ajá. La Biblia le llama firmamento a toda la creación, incluye mares, montañas, estrellas, la atmósfera, la estratosfera, por así decirlo. Ajá, nosotros habitamos bajo el primer cielo. Sí, incluyen, o sea, es que son lugares más que físicos que podamos acomodar como que en una maquetita o en un esquema. Son lugares, sobre todo el tercero y el segundo, son lugares dimensionales, que te digo, lo podemos ubicar así. Ahora, cuando Satanás es echado, es retirado el acusador, y me encanta esa parte. ¿Por qué? Porque una de las principales tareas de Satanás, ¿cuál es? Acusar. Es el acusador de los hermanos, es el acusador de aquellos que estamos caminando con el Señor y la regamos. ¿Y qué tenemos? A un acusador que nos está acusando. Pero ¿cuál es la contraparte del acusador? ¿Quién es el que mata, por así decirlo, al acusador? La carta que le gana. Sí y no, es Cristo, el abogado, el que defiende del acusador. Sí, es la figura jurídica de Cristo que interviene ante Dios Padre y a favor nuestro y quita las acusaciones de Satanás. Pero aquí ya es quitado, deja de ejercer su poder. Está en la tierra enfocado en Israel, en la iglesia, y ya no está operando de la misma manera. Entonces, la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que camina en gran poder. Porque los cielos ya no están tapados, ya no hay quien intervenga. Los ángeles de Dios bajan con respuestas. Acuérdate, no me acuerdo el nombre, creo que fue Natanael, ¿verdad? Al que le dice Jesús: de cierto te digo que de ahora en adelante verás el cielo abierto y ángeles que vienen y sirven al Hijo del Hombre. Y Jacob tuvo una visión de una escalera al cielo donde subían y bajaban ángeles. Esa es la actividad celestial que vamos a ver también en los últimos tiempos. Pero además, si ya no hay acusador, ya no hay gente que se sienta acusada. Vamos a caminar en toda la identidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no te están acusando. Si te sientes normal, vas a poder creer plenamente. Romanos 8, cuando dice: ya no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Vas a estar en Cristo Jesús y va a limpiarte de tal grado, aún antes de la manifestación total, va a haber una transformación en nuestras conciencias, donde vamos a ser limpiados de miedos, temores y todo esto, porque de la misma manera que la muerte acabó con
la separación, la cercanía que teníamos con Dios, acabó con nuestra muerte física y acabó con la muerte de nuestra conciencia. Dios restaura nuestra relación con Cristo primero, después va a restaurar nuestra conciencia en los últimos tiempos para terminar transformándonos en su venida y transformar nuestro cuerpo enfermo a un cuerpo que no se va a volver a enfermar jamás. De la misma manera inversa, ¿verdad? De atrás para adelante y de adelante para atrás. Viene lo mismo que hizo en contra de nosotros la muerte, el pecado trayendo muerte, Cristo lo hace trayendo vida en todas las áreas. Ahora, ¿cómo vence la iglesia de los últimos tiempos? Versículo 11, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Número 1, la sangre del Cordero, y quiero ser muy claro, la sangre del Cordero no es un poder cristiano que invocamos, no es un artilugio. Tú y yo no tenemos que orar, Señor, cúbreme con tu sangre, mi amado, ya estás cubierto desde que naciste de nuevo precisamente porque estás cubierto con la sangre del Cordero. No puedes cubrir con la sangre del Cordero lugares, objetos, personas no cristianas. Mi amado, si le echas la sangre del Cordero a un no cristiano, le cae todo el juicio. O sea, no ores eso. Porque hemos usado la iglesia por muchos tiempos el orar, yo me cubro con la sangre como si fuera una cobija. No, mi amado, ahí lo que significa es por medio del sacrificio de Cristo, y todo lo que ese sacrificio implica a favor de la iglesia, por Él vencemos, no por nosotros. Por eso primero va Él. Entonces no es que usemos la sangre de Cristo como si fueran gotas de agua bendita, por favor. 2, el poder de la palabra del testimonio. La palabra de Dios es el testimonio de Cristo en nosotros, pero también nuestro testimonio, nuestra vida para Cristo hace vencer a Satanás. Y por último, el menospreciar la vida hasta la muerte. Cuando no nos amamos a nosotros mismos, y no en un sentido depresivo, sino cuando no nos importa nuestro bienestar por causa del reino, cuando renunciamos a nuestros beneficios, cuando entregamos nuestra vida, cuando somos verdaderos mártires de la fe. Esta iglesia que vence, vence porque le dice al diablo, si me quieres matar, mátame. ¿Qué le haces a una persona que no puedes vencerlo ni aún matándolo? ¿Con qué agarras a alguien, siendo tú una figura extorsionadora? ¿Con qué agarras a alguien para chantajearlo si no le tiene miedo ni a su propia muerte? No, es que si te metes conmigo voy a destruir tus finanzas. Y la gente que ama el dinero, ahí está, no, Satanás, vámonos llevándonos tranquilo. Déjame ir a la iglesia y sentarme y nada más. No, es que me voy a meter y voy a destruir tu familia. La familia es importante, claro que es importante, pero no más que Cristo. Entonces tú le tienes que decir, si voy a tener que pagar con mi familia por servir a Cristo, lo voy a hacer. Cristo puede proteger a mi familia. Esos ataques también son mentira. Voy a matar a tus hijos. Satanás no puede matar a nadie que Dios no decida que tiene que morir. Y si Dios decidió que alguien tiene que morir, Él tiene una soberanía y está en un mejor lugar, ¿sí? Pero Satanás viene y te amedrenta, te voy a destruir a ti y a tu familia. Te voy a hacer esto, voy a tocar tus finanzas, voy a tocar tu fama, lo que más te importe, voy a tocar tu matrimonio. Y vuelvo a lo mismo, todas estas cosas son buenas, sí, la familia es buena, el matrimonio es bueno, el ministerio es bueno, pero cuando se vuelven algo que vamos a proteger más que a Cristo en nosotros, ya estamos perdidos, porque ya tenemos un punto débil. Ahí es donde nos van a pegar, en el punto que te duele. Pero cuando no te duele ni la muerte, Satanás dice, no, pues con esto no podemos, ¿sí? Es como la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasaba cuando moría un mártir en la fe? Se levantaban cientos de nuevos creyentes por ese vato que había muerto. Y Satanás dijo, no me sale. Mato a uno, se levantan 1000.
ahí muere, mejor déjalos que se establezcan, que hagan su iglesia normal, dales dinero a los sacerdotes, ponles capillas bien ricas y vamos a dejar que sean bien perversos. Y empezó el oscurantismo. ¿Qué pasó? Empezó la reforma y los reformadores fueron martirizados. Muchos murieron por causa de su fe. ¿Y qué pasó? Por cada reformador que se moría, se extendía como pólvora con fuego la reforma protestante. ¿Y qué va a pasar en la iglesia de los últimos tiempos? Satanás va a hacerle frente a la iglesia y va a matar a muchos, pero miles, por esos muchos, miles van a venir a los pies de Jesús también. Sí, hay cientos y miles que se van a ir al infierno, hay cientos y miles que se van a perder y que aún siendo castigados por los juicios no se van a arrepentir, pero también hay miles de personas que van a ser alcanzadas en ese momento por la iglesia, y mismo Israel va a ser llamado a celos por la iglesia, va a confesar a Cristo y va a ponerle fin a ese tiempo de tribulación. Fíjate cómo termina. Cuando el dragón sale, dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Quiénes somos la descendencia de la mujer? Israel y la iglesia. Entonces fue a hacerles guerra al resto, a los dos grupos, a los que quedan, al remanente, a los que estén vivos. Pero, ¿por qué? Porque termina diciendo a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso habla de la iglesia ahí, no solo del pueblo de Israel, es el pueblo de Israel ya salvo, o los que se estén salvando en ese proceso, porque son aquellos que tienen a Cristo como Señor, aquellos que guardan el testimonio de Jesús, que para que Israel sea de ese grupo es cuando se arrepienta y reciba y acepte, no que digo reciba, clame y pida por la presencia del Mesías que hoy rechazan.